Buenas noches. Las autoridades de Colombia, Italia y Estados Unidos le dieron uno de los más duros golpes a la organización criminal de alias Valenciano. En una operación simultánea en Colombia y otros 5 países, 22 personas fueron capturadas. En Colombia cayeron 12 de los detenidos, a quienes se les incautó más de 250 millones de dólares. Un grupo especial de la Policía Antinarcóticos, con visores nocturnos, llegó hasta la casa en Medellín de alias El Rolo, jefe de la peligrosa red. Al mismo tiempo, agentes colombianos y de la DEA capturaron a otros 11 integrantes de la organización en Colombia. El director de la Policía Antinarcóticos, general César Pinzón, dirigió desde Estados Unidos los operativos que también se realizaron de manera simultánea en otros 6 países, donde cayeron 11 presuntos narcotraficantes. Así lo aseguró el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo. Operaciones continuadas en Estados Unidos, en Portugal, en España, en Guatemala, en Puerto Rico, Panamá y Colombia. Una investigación que concluye con 63 capturas de narcotraficantes en el mundo, 23 extraditables colombianos. La organización estaba al servicio de alias Valenciano. Esta organización vincula a alias Valenciano y a la llamada Oficina de Envigado como responsables del tráfico de drogas y el lavado de activos en los volúmenes que he señalado. La redada internacional se desprendió luego de la captura en Aruba del segundo de la organización criminal de alias Valenciano, conocido como Tavo, quien entregó importante información para desarticular esta red, a la que le fue decomisada más de 400 millones de dólares en los últimos 3 años. Un estudiante de 16 años murió esta tarde al explotar un cilindro de gas vehicular en el sur de Bogotá. Los hechos se presentaron en una chatarrería donde un trabajador golpeaba con un martillo el cilindro. Una chispa produjo la explosión y la pipeta salió disparada hacia la calle. En ese preciso momento pasaba por el lugar el joven identificado como Miguel Acosta, quien fue impactado por el cilindro, lo que produjo su muerte de manera instantánea. Un muerto y 3 heridos dejó un grave accidente de tránsito al norte de Bogotá. Este bus intermunicipal de la empresa Rápido Santa, que se dirigía hacia Zipaquirá, se volcó al parecer por exceso de velocidad en el sector de La Caro, en la vía Bogotá-Chía. A la Clínica Universidad de La Sabana llegaron 12 adultos y 2 niños con heridas de consideración. Hace pocos minutos falleció un hombre de 35 años. En las últimas horas explotó un carro bomba que las FARC abandonaron en la vía entre Barrancabermeja y Puerto Araujo, Santander, y allí lo detonaron. Hasta el sitio conocido como Guayabal, entre el puerto petrolero y Puerto Araujo, llegaron guerrilleros de las FARC y, según testigos, robaron una camioneta de transporte de leche a un campesino. El vehículo fue cargado con explosivos que más tarde detonaron sin que en el hecho se presentaran heridos. Vamos con las noticias. Una decisión judicial por un homicidio en Bogotá provocó revuelo hoy en los juzgados de Palo Quemado. El Tribunal Superior de Bogotá consideró que no hubo sevicia en el caso de un hombre que mató a su esposa, a la que propinó 70 puñaladas. Además, el hombre, prófugo de la justicia, obtuvo una rebaja de la pena. Este es el Medjessí Sandoval, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 15 millones de pesos por su paradero. El hombre había sido condenado en primera instancia a 40 años de cárcel por el asesinato de su esposa, Doralicia Franco, a quien le propinó 70 puñaladas, al parecer por celos. Después de un año de ocurridos los hechos, el caso llegó a revisión de un grupo de magistrados que acaba de tomar una decisión. Según la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca, en este caso no hubo sevicia, a pesar de que el hombre le propinó 70 puñaladas a su mujer. Por el contrario, el tribunal le redujo la pena y le ordenó restituirle los derechos de sus hijos. Ante esta determinación del tribunal, la madre de la víctima, Doralicia Jiménez, y su abogada criticaron el fallo. ¿Y qué será lo que llaman sevicia? Porque si 70 puñaladas no es sevicia, entonces, ¿qué es sevicia? Es imposible restablecerle derechos a una persona que no tuvo consideración de sus 2 hijos para realizar el macabro asesinato. Mientras que la decisión del tribunal pasará luego a revisión de la Corte Suprema, el presunto homicida sigue prófugo de la justicia. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Juan Manuel Santos visitó hoy el departamento del Casanare en emergencia por el desprendimiento de una montaña. Noticias Caracol fue testigo del drama que viven varias familias por la pérdida total de sus casas. El mandatario se comprometió a ayudar a los afectados. Desde hace 6 días, cuando la montaña se vino sobre su casa, Evelio Llanes, su esposa y sus 4 hijos viven un infierno. Les tocó abandonar todo, les prometieron ayuda y hoy no tienen dónde vivir.
que nos iban a llamar allá para que presentáramos la cédula, el documento, toda esa vaina, los documentos que nos requeridos, y por ahí no nos han llamado nadie. Si no le resuelven a usted en estos próximos días, ¿qué va a hacer? Yo me vuelvo para la casa. ¿La familia? También. Al frente de la planta de tratamiento vive Teresa Vega. De su casa solo quedaron estas tejas de zinc. A ella también le prometieron reubicación. Que me colaboren con una vivienda para mí, para mis hijos, porque eso es imposible que nunca se acuerden de uno que uno quedó en la calle. El presidente Juan Manuel Santos, que visitó la zona de emergencia, dijo que su gobierno construirá la variante de la vía que pasará a 10 kilómetros del área de riesgo. Vamos a hacer todo lo posible para que esa obra se haga y se haga a la mayor brevedad posible. Entre tanto, los hospitales y clínicas de Yopal comenzaron a reportar alertas por posibles brotes de enfermedades. El consumo de agua no potable ya causa estragos. Lo que tiene que ver con pediatría, tenemos prácticamente el 90% de cama hospitalaria pediátrica ocupada. Tengo 2 niñas con diarrea porque la verdad se ha venido consumiendo agua que no es tratada. La buena noticia es que la vía ya está abierta, con tránsito restringido entre Yopal y Paz de Ariporo, pero el problema geológico de la montaña sigue allí, amenazando con más derrumbes. Las lluvias causaron hoy una nueva tragedia, daños en viviendas y bloqueos viales en 4 regiones del país. La situación más delicada se registró en Santander, donde un menor de edad murió y una de las más importantes carreteras quedó bloqueada. Cuando se bañaba en este río del municipio de Río Negro, en Santander, murió ahogado el niño Edgar Josué Díaz, de 11 años, quien fue sorprendido por una creciente súbita. Los organismos de socorro hallaron su cuerpo 6 horas después de desaparecer. Otros 2 menores que se encontraban con la víctima alcanzaron a salir de las aguas. Partida en 2 quedó la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga, en un sector del municipio de Lebrija, por un deslizamiento del terreno. La carretera está totalmente bloqueada. Tenemos como alternativa la vía Bucaramanga-Río Negro, el playón para llegar a San Alberto, para coger la Lizama para ir a Barranca. Maquinaria y operarios ya se encuentran en la zona reparando los daños. Las lluvias tienen en emergencia a 5 municipios de Antioquia. En Caldas, derrumbes destruyeron 4 casas campesinas cuyas familias perdieron todos sus bienes. En Envigado, una creciente que arrastró lodo y escombros afectó los salones de un jardín infantil. También hay emergencias en Copacabana, Girardota y Bello. La vía que conduce al suroeste de Antioquia presenta varios pasos restringidos. La alerta roja fue declarada en el municipio de La Unión Valle por el desbordamiento de una quebrada que inundó 40 casas. En la zona rural, cerca de 1.500 campesinos están aislados por varios derrumbes y daños en las vías de acceso. La Secretaría de Educación de Bogotá reveló hoy que los profesores señalados de abusos sexuales y maltrato a estudiantes en colegios distritales aún permanecen junto a los jóvenes. La Secretaría aseguró que debe respetarse la presunción de inocencia de los docentes. Noticias Caracol estuvo recorriendo algunos de los colegios que menciona este informe de la Secretaría de Educación sobre abuso en menores y maltrato infantil. Comprobó que algunos de los profesores aún continúan en estos colegios y lo que es peor es que todavía tienen contacto con los alumnos. Uno de los colegios que menciona el informe es el Nicolás Esguerra, donde un alumno denunció a un profesor por presunto acoso. El proceso está en investigación. El profesor Carlos Julio González le escribe a uno de los alumnos por internet cosas obscenas, junto con groserías y comportamientos homosexuales. Noticias Caracol visitó el colegio para confirmar si este profesor aún continúa dictando clases. Está en la jornada de la tarde. Ah, pero sí sigue trabajando acá. Sí, eso me confirma en continuación. Son en total 180 colegios donde se reportan quejas o denuncias, como el Colegio de las Américas. La queja que presenta la madre decían eso, que el docente también le exigía a los estudiantes que bailaran de esa manera como bailaba Shakira, para enseñarles pues el idioma inglés. Se le preguntó a la Secretaría de Educación por qué los docentes investigados continúan en las aulas. Hasta que no se determine que ellos fueron responsables, nosotros tendríamos que mantenerlos dentro de la institución educativa. También se investigan 140 casos por maltrato infantil.
Y la crisis en el sector de la salud provocó hoy la renuncia del presidente del gremio de la CPS. De manera irrevocable renunció hoy Juan Manuel Díaz Granados. Según el dirigente, lo hace por razones estrictamente personales. La Junta Directiva de ASEMI expidió un comunicado en el que agradece la labor de Díaz Granados y propone que se ponga en marcha un plan de manejo de crisis en el que a instancias y con el liderazgo del gobierno se reúnan todos los actores del sistema para corregir las fallas que lo han sumido en la crisis más profunda de su historia. La Contraloría de Bogotá abrió juicio de responsabilidad fiscal contra el director del Hospital Simón Bolívar, Guillermo Cantor, por posibles sobrecostos en algunas cirugías. El Contralor Distrital, Mario Solano, denunció que antes de julio de 2010, los médicos de planta ganaban mensualmente cerca de 4 millones de pesos por realizar cirugías bariátricas. Pero agregó que en los últimos 11 meses las intervenciones estuvieron a cargo de la empresa Soluciones Quirúrgicas Metabólicas, que cobraba por cada cirugía 7 millones de pesos. Solano afirmó que en el Hospital Simón Bolívar son más costosas este tipo de cirugías que en centros médicos privados. El hospital defendió el mayor costo por la calidad y experticia de los profesionales. En Alemania, científicos informaron que la bacteria que ya ha causado 18 muertes y más de 2.000 infectados es una variedad hasta ahora desconocida de la E. coli. Los esfuerzos de los expertos ahora se centran en encontrar la fuente de la superbacteria. En España no descartan que el origen de la infección esté en el agua embotellada. Mientras tanto, se siguen propagando los casos. Ya hay infectados en 10 países de Europa y en Estados Unidos estudian a 3 pacientes que estarían contagiados tras visitar Alemania. En Yemen la situación es crítica. Al menos 6 opositores y 7 soldados del régimen de Ali Abdallah Saleh murieron en los enfrentamientos que se desataron en Sanaa, la capital. Disparos y explosiones como estas se escuchan desde esta madrugada en el barrio en el que reside Abdallah al-Amar, un importante líder tribal que se ha convertido en el blanco de tropas leales al régimen. También se registraron enfrentamientos entre decenas de seguidores de al-Ahmar y las fuerzas de seguridad yemeníes, luego de que los opositores intentaron entrar por la fuerza a la capital. En Holanda, el abogado del carnicero de Bosnia, Ratko Mladic, reveló que su cliente está enfermo de cáncer linfático, por lo que es muy probable que no pueda ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional. Mladic, quien fue extraditado este martes a Holanda, llevaría varios años con la enfermedad. Incluso en el 2009 habría sido atendido en una clínica de Belgrado. Sin embargo, los centros médicos en Serbia negaron que hayan admitido como paciente a Mladic, por lo que la fiscalía de su país considera que la versión de la enfermedad es falsa y se trata de una estrategia de sus abogados. En Brasil, por primera vez, una modelo transexual se convirtió en la estrella de la Semana de la Moda, deslumbrando a los presentes cuando desfiló en traje de baño. Se trata de Lea T, quien nació hombre, pero desde los 17 años vive como mujer. Y cuando está próxima a llegar a los 30, es reconocida por los principales diseñadores de moda en Europa que la contratan para sus desfiles. Lea T es hija del exfutbolista brasileño Toninho Cerezo, quien participó en la selección de su país en los mundiales de Argentina en 1978 y España en 1982. En nuestro informe especial sobre las elecciones en Perú, Felipe Zuleta nos cuenta cómo se ejercía durante el régimen de Alberto Fujimori la violencia contra los periodistas y se censuraba a los medios de comunicación. Hoy, 10 años después, la historia se repite, pero esta vez son los propios medios los que manipulan la información en contra de uno de los candidatos. Fui llevado, secuestrado a un centro de prisión clandestina. ¿Vendado? No. Y el hecho mismo, yo sabía perfectamente dónde estaba. La única pregunta es si iba a estar en condiciones de poderlo decir al resto de la humanidad el día siguiente. Así recuerda Gustavo Gorriti cómo se perpetró su secuestro en Lima, el mismo día que se dio el autogolpe de Estado por parte de Alberto Fujimori. Y también tiene claro por qué se lo llevaron. Yo fui el primero en investigar a Montesinos cuando trabajaba en Caretas en 1983. De tal manera que en 1990
tenía 7 años de investigación continua, había podido establecer claramente las relaciones de Montesinos con el narcotráfico, el crimen organizado y el encubrimiento de atrocidades de derechos humanos. Luego de mantenerlo en un calabozo y de amenazarlo con tortura si no revelaba sus fuentes, Gorriti fue dejado en una estación de policía en donde se encontró con 18 periodistas más. Finalmente los dejaron en libertad. Ahora afirma que el regreso de la familia Fujimori al poder podría ser nefasta para el Perú. Si esa misma gente regresa, y que buena parte de esa gente regresa luego de haber estado varios años fuera del poder, y que si robaron cuando el Perú estaba con la economía empobrecida y aún en recesión, ahora que está muy bien, va a ser poner a Alibaba dentro de la cueva. Fernando Rospigliosi, periodista y exministro de Estado, quien además fue víctima de las persecuciones del régimen de Fujimori, explica cómo operaban los llamados psicosociales. ¿Cómo manipulaba Fujimori y Montesinos los medios de comunicación? Muy sencillo, los compraba, o los amenazaba, o los chantajeaba. Y así quedó registrado en los videos que el propio exasesor Vladimiro Montesinos grababa cuando compraba a los dueños de las más importantes cadenas de televisión, políticos y a toda clase de dirigentes. Montesinos dictaba las pautas, los temas que debían salir, lo que no debería salir. Pero Montesinos hacía los noticieros. Hacía los noticieros, directamente. Él se comunicaba directamente con los dueños y le ordenaba qué cosa tenía que poner, y tenía un equipo en el servicio de inteligencia que trabajaba lo que ellos llamaban los psicosociales, ¿no? Cómo manipular a la población, que es el típico pensamiento militar. Aunque parezca increíble, hoy la prensa en Perú cayó nuevamente en los métodos de la llamada prensa chicha. La importancia que tenía esto es que eran 10, 12, 14, 15 periódicos que tenían titulares parecidos. Cuando uno revisaba adentro prácticamente no había nada de lo que decía el titular, a veces había un párrafo, a veces nada, pero eran titulares atacando a los opositores. Porque el 80% de los peruanos solo se informan leyendo los titulares de los periódicos que diariamente cuelgan en kioscos como estos. Hace algo más de 10 años, los medios de comunicación fueron víctimas de los llamados diarios chicha, que manejaba Vladimiro Montesinos. Hoy, algunos de ellos siguen haciendo exactamente lo mismo contra el candidato Ollanta Humala, editorializando a través de sus titulares. Para Enrique Sileri, director de la revista Caretas, la más prestigiosa del Perú, lo que está pasando con la prensa es inaceptable. Los sesgos son extraordinarios, pero no solo el sesgo, no solo el sesgo, sino el método de tergiversar declaraciones, no abiertamente, manipulación de titulares para dar una impresión completamente equívoca, ¿no? Eso es terrible, ¿eh? Y también se hicieron interceptaciones ilegales de comunicaciones a los correos electrónicos y a los teléfonos, solo que allí les dicen chuponeo. A mí me llamaron de la fiscalía, a ver, reconozca usted sus correos, había cientos de correos míos que habían sido interceptados el año 99, el año 2000 y así de muchas otras personas. Así las cosas, llegue Ollanta Humala o Keiko Fujimori a la presidencia, los medios han jugado un papel lamentable en estas elecciones. Pues mañana Felipe Zuleta realizará un recorrido por los principales sectores de Lima. Nos mostrará cómo viven las personas de estrato socioeconómico alto y cómo sobreviven los más desamparados. Entre tanto, hoy se cerraron las campañas de los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En Lima ya está Juan Carlos Mateus, el enviado especial de Noticias Caracol. Adelante, Juan Carlos, lo escuchamos. Buenas noches, apenas faltan 60 horas para que se inicien los comicios presidenciales en el Perú y Noticias Caracol está precisamente aquí para informarles todo lo que ocurre. Hoy es el cierre oficial de campaña. Hacia las 9 de la noche los dos candidatos, es decir, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, llegarán a sus respectivos sitios de concentración. Me encuentro en la Plaza Bolognesi. En esta plaza llegará Keiko Fujimori, quien estuvo además en el día de hoy en la ciudad de Arequipa, y encabezará este acto final, todo dentro de las más estrictas y rigurosas medidas de seguridad por parte de las fuerzas del Estado, de las fuerzas militares. Entre tanto, los seguidores de Ollanta Humala continúan llegando a la Plaza 2 de Mayo, muy cerca de aquí en la capital peruana, en Lima, sitio en el que el candidato presidirá su último acto proselitista en plaza pública. Humala estuvo hoy
en la ciudad de Cusco. En esta segunda vuelta se ha generado la polarización de fuerzas políticas, precisamente cuando varias encuestas han hablado de un empate técnico entre los dos aspirantes a llegar al Palacio Presidencial el próximo 28 de julio. Esta es la información que les puedo brindar por el momento desde Lima, Perú. Juan Carlos Mateus, Noticias Caracol.